Shalom, shalom, amados. Yo soy David Acevedo. Qué gozo el poder estar una vez más aquí compartiendo un video. Y hoy vamos a ver en esta clase de hebreo los masculinos y femenino. Vamos a ver el masculino y el femenino. Estas dos palabras en hebreo se dice Zahar y Nekevá. De esta manera podemos ver que masculino, ¿cómo se abrevia? En español masculino se pone una M. Cualquier cosa que veamos en masculino es una M. Y el femenino, ¿qué sería? Una F. Muchas veces de chiquitos vemos la M, M de mujer. No, M de masculino, F de femenino. Entonces en hebreo, masculino va a ser una Zayin y el femenino va a ser una Nun. Zayin y Nun. Por ejemplo, vamos a verlo en el diccionario. Podemos ver cómo la palabra amor en español es masculino, el amor. Pero podemos ver aquí abajo que la palabra amor en hebreo es femenino. Ahavá es femenino. La Nun es femenino. Sin en cambio, podemos ver que shalom en español es femenino, la paz. Y shalom en hebreo es masculino, usa la zayin. Paz, shalom. Femenino, masculino. Entonces podemos ver que el masculino en hebreo se dice jahar, femenino, nekevá. M y la zayin. Femenino es F o la Nun. Entendiendo esto, podemos ver que hay palabras exclusivamente que son masculino y hay palabras exclusivas que son femeninas. Por ejemplo, en español, el sol, sol es masculino y no existe un femenino, o sea, no es sola, la sola, no. O elefante, no es elefanta. Hay palabras exclusivas que son femeninos y hay palabras exclusivas que son masculino, así como en el hebreo, también en el español. Hoy lo que quiero es que veamos estas palabras que sí se pueden cambiar, esas palabras que sí tienen masculinos, femeninos, singulares y plurales. Vamos a ver, por ejemplo, en español la palabra bueno. ¿Cómo se cambiaría a femenino? Simplemente se le agrega una A y se pondría buena. La O cambia por A. Si quiero hacer estas palabras en plural, ¿qué le agrego? Simplemente os, que sería buenos, y le agrego as, que sería buenas. De la palabra principal, que es en español, que sería bueno, empieza a tener sus diferentes formas para hacerlo masculino, femenino, plural, singular, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto mismo en hebreo. ¿Cómo se hace en hebreo el masculino, femenino, el singular y el plural? La palabra bueno en hebreo se dice tov. Tov, se dice bueno. Entonces, para convertir esta palabra en femenino, simplemente le agrego una AH, una kamatz ei. Se agrega kamatz ei, que sería AH. A tov, si le agrego kamatz ei, que sería tov kamatz ei. Tomo exactamente la misma palabra, solamente que le agrego kamatz ei. AH. ¿Y qué diría? Tová. Tová. Así de sencillo. Tová. Tov se le agrega AH. Tová. Eso sería bueno. Tová sería buena. Si yo quiero cambiar esto a plural masculino, el plural, ¿qué se hace? Bueno, al plural simplemente le agrego un hirik yud y una mem sofit. Entonces, ¿cómo se escribiría? Tov igual, hago tov, bueno, y le agrego el im, hirik yud, mem. Y entonces dice tovim.
Tovim, que sería buenos, buenos, masculino, sahar, pero en plural, tovim. Y si yo quiero que sea femenino, entonces le pongo una ot. Al final le voy a poner ot. ¿Qué sería esto? Esto es im, esto es ot. Y si le pongo tov, jalo el masculino y entonces pongo tov y le agrego ot. Entonces sería tovot, tovot, masculino, tovot, masculino y sería buenas, buenas. Tovot, femenino, plural, tovot y se diría buenas, buenas. Podemos ver que esta base, estas reglas se pueden llevar a otras palabras. Y vamos a ver, por ejemplo, sus, que es caballo. Sus, caballo. En español no está el femenino, ya que caballo hacen femenino como yegua. En hebreo sí está sus, caballo. Y entonces, ¿qué se haría para que dijera yegua o caballa, por decirlo así? Sería susa, susa, yegua. Susa, caballo, susa. Para decir caballos sería sus y solamente le agregamos el im. Susim, susim, que sería caballos. Y para decir yeguas, ¿qué le ponemos? Solamente le agregamos ot. Susot. Susot. ¿Qué diría aquí? Yeguas. Caballo, caballa, por decirlo así. Caballos y caballas. ¿Ok? Caballo, yegua, caballos, yeguas. Solamente se le agrega el a, el i y el ot. Vamos a ver esta regla no solamente en cosas que cambien, por ejemplo, animales, sino que también lo podemos ver como tov, en atributos, en adjetivos calificativos, como es grande. Vamos a escribir aquí grande. ¿Cómo se dice grande en hebreo? Gadol. Gadol. Gadol es grande. En español no tenemos el grande femenino. Ella es grande. Lo decimos grande igualmente. En hebreo, ¿cómo cambia esto? Bueno, aquí hay una regla muy importante. Si nosotros vemos que el atributo al cual... Nosotros vemos que el adjetivo calificativo, el cual tiene una kamatz, esta kamatz, al llevarla a las otras conjugaciones, por decirlo así, al cambiarlo a femenino, a singular, al cambiarlo a femenino y a plural, esa kamatz va a cambiar por un sheva. Va a cambiar por un sheva. Entonces, ¿cómo diría? Agregamos la primera regla, que sería gadol. Agregamos el kamatz que diría gadolá, pero esta kamatz yo la voy a cambiar por sheva. Entonces se diría gedolá. Aquí dice gadol y acá diría gedolá. Gedolá, gadol, gedolá. Por eso es que cambia. ¿Por qué? Porque es una regla de que cuando viene una kamatz de este lado, se cambia por sheva. Igualmente, para los plurales, escribimos gadol, gadol, y le agregamos el im, gadolim, pero le cambiamos la kamatz por sheva. Entonces, ¿qué diría? Gedolim. Gedolim.
Y por último, si ponemos grande en mujer plural, sería gadol, grande, pero le ponemos el ot, gadolot, pero al momento de que jalamos la kamat se convierte por sheba también, y entonces sería gedolot. Todos los femeninos y los plurales cambian por sheba. Vamos a cambiar en todos el sheba, en todos les vamos a agregar un sheba si lleva una kamat al principio. Por ejemplo, la palabra kadosh, que significa santo, apartado. De hecho, creo que todos conocemos la palabra kadosh. Hay canciones que dicen kadosh, kadosh, kadosh. Hay canciones, todos sabemos la palabra kadosh, que podría ser santo o apartado, kadosh. Entonces, esta palabra kadosh empieza también con kamats. Por lo tanto, si yo la hago femenino, ¿qué va a suceder? Va a decir, vamos a ponerle kadosh igual, kadosh, agregamos kametz ei y cambiamos la kamatz por sheba. Entonces diría, aquí dice kadosh, kadosh y kedoshá. Kedoshá. Femenino, ¿cómo se dice? El hombre es kadosh, la mujer tiene que ser kedoshá, santo y santa. ¿Cómo se dice santos? Pues precisamente vemos que en la escritura nos habla, hay una parashá, que ¿cómo se dice? Que, porque cambia la kamatz por sheba, que, dosh, las mismas palabras, y agregamos el im. Kedoshim, no es kadoshim. Eso tú lo vas a encontrar en algunas Biblias restauradas, pero es incorrecto. No se dice kadoshim. Kadosh se dice kedoshim. Kedoshim por la regla. Kedoshá, kedoshim, femenino, plural sería kedoshot. Kedosh, igualmente, usamos las mismas palabras como kadosh, pero solamente le cambiamos la kamatz por sheba, y entonces diría kedoshim, kedoshot. Kedoshim, kedoshot. Ahí está. Entonces, esto es masculino, sahar, femenino, nekevá. Sayin la encontramos para el masculino, la nun la encontramos para el femenino, y entonces esta es la forma en la cual una palabra masculino se puede convertir en femenino y en plural. Bueno, amados, este es el tema de masculino y femenino. Vamos a tener otra clase para que no se te sature con todo en un video, sino que podamos seguir